Buenos días. En el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, mi saludo muy respetuoso a todas las mujeres. Voy a tocar el tema del aborto desde 3 puntos de vista. Uno, las teorías que existen sobre el comienzo de la vida humana. 2, los casos descriminalizados por la Corte Constitucional. Y 3, el proyecto de reforma al tipo penal de aborto que va a presentar la Fiscalía General de la Nación. El primer tema, el momento en que aparece la vida humana para efecto de que el Código Penal le dé protección a esa vida, es supremamente polémico y se presta a muchas controversias y a muchas críticas, por lo cual desde ya advierto que la responsabilidad es mía y solamente mía en los desaciertos o incongruencias que pueda tener, que van a ser bastantes. La primera teoría sobre el origen del ser humano es la teoría de la fecundación. Dice ella que la vida humana comienza en el momento en que el espermatozoide se une al óvulo y da origen a un cuerpo que se llama cigoto. Pero esta teoría está francamente revaluada desde la ciencia, por lo menos por las siguientes razones. La primera falacia está en contra de este principio de la biología. ¿Por qué? Porque la biología ha demostrado que la unión de los dos gametos, el masculino y el femenino, no se hace instantáneamente, automáticamente, sino que corresponde a un proceso de muchas horas, a un proceso dispendioso, selectivo, supremamente complejo, desde el momento en que el espermatozoide mete su cabecita en el citoplasma del gameto femenino, hasta el momento en que los dos pronúcleos se fusionan en uno solo para dar origen a una nueva célula. Todo este proceso en la fecundación in vitro dura unas 25 horas y en la fecundación normal dura unas 18 horas. La segunda falacia de la teoría de la fecundación se refiere a que antes de los 14 días el cuerpecito llamado cigoto, que es el preembrión, no tiene todavía vida humana porque no hay ni unidad, es decir, que sea uno solo, ni unicidad, o sea, que sea único e irrepetible, exigencias que tiene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, respecto de lo que es un ser humano niño. La tercera falacia consiste en que la fecundación, la teoría de la fecundación, contradice a la ciencia desde la teoría de la singamia, desde la teoría de la implantación en el útero del cigoto y desde la teoría de la formación del sistema nervioso central en el nuevo ser. Por otra parte, como cuarta falacia, tenemos que solamente con la teoría de la anidación encontramos que hay individualidad en el nuevo ser, es decir, que no se parece a los demás, que no es los demás, sino que es el único distinto a todos. Por ejemplo, en la nacimiento de gemelos monocigóticos, simplemente el cigoto se ha dividido, se ha fisionado, y de uno solo han nacido dos seres, lo cual dejaría perplejo al intérprete de la norma, al juez, porque no sabe si castigar a la madre abortadora por un delito de aborto o por 2 delitos de aborto. Y por último, como última falacia de la teoría de la fecundación, está el concepto religioso de la Iglesia, que es el que inspira esta teoría. Es decir, hay
profundos sesgos, fanatismo en esta interpretación, de tal manera que en nombre de la Iglesia o en nombre de la religión se han cometido los crímenes más grandes de la humanidad. Por ejemplo, el asalto terrorista a los lugares álgidos de París la semana pasada se hizo en nombre de la religión, para no citar el caso más grave en la historia de la humanidad, que es el caso de la Inquisición. Una segunda teoría del nacimiento de un ser humano es la teoría de la singamia. En el momento de la eyaculación, los espermatozoides corren detrás del ovocito femenino para alcanzarlo y fecundarlo. En esa carrera, miles de millones, solamente unos 200 alcanzan al gameto femenino. Lo rodean y uno de ellos rompe con su cabecita la corteza celular, penetra y entonces pierde su cola y genera unas sustancias que impiden que los demás penetren. Luego entonces tenemos en este momento dos células que se están acercando, pero dos pronúcleos que están distanciados. Poco a poco se funden en uno solo, en un proceso que dura unas 18 horas. En este momento ya tenemos una vida selectiva con un código genético distinto a los códigos genéticos de los demás. La tercera teoría es la de la anidación, es decir, formado el cigoto, este se implanta en el útero y se adhiere a las paredes internas que se llaman endometrio. En este momento, una cantidad de nutrientes permiten que este nuevo ser se pueda predicar unidad y unicidad, en cuanto en este momento o hasta este momento es donde se puede presentar la fisión o la fusión del cigoto. Por último, la teoría de la formación del sistema nervioso central, es decir, aparece la corteza cerebral con toda esa carga de información que le da al ser nuevo percepción, imaginación, pensamiento, juicio, decisión y raciocinio. Es en este momento en donde las escuelas de derecho y de filosofía y los países llamados civilizados consideran que hay un ser humano, porque ya es una personita que piensa, que puede razonar, que siente, que ama, que odia y todo lo demás. Antes no se tenían estas facultades porque no había aparecido la corteza cerebral. Por eso, en los países llamados civilizados, se permite el aborto hasta los 3 meses, hasta las 12 semanas, porque solo hasta las 12 semanas aparece bien conformada lo que se llama la neocorteza, el último estadio de la corteza cerebral, que está conformada por unos 30.000 millones de cromosomas y por unos 50 trillones de sinapsis, o sea, de especie de cablecitos que comunican los impulsos nerviosos. El segundo tema que voy a tratar en esta pequeña charla se refiere a la sentencia de la Corte Constitucional que descriminalizó el aborto en algunos casos. La Corte Constitucional trajo exactamente 3 casos en donde dijo que no había delito de aborto. Esos 3 casos se refieren al aborto terapéutico, es decir, la madre gestante corre riesgo en su salud o en su vida si se prolonga el proceso de embarazo, el aborto eugenésico, es decir, la nueva criatura viene con taras de tal manera que su vida va a ser inviable, y el aborto ético, que tiene 4 estadios. El primero, cuando ha habido trasplante de óvulos fecundados sin consentimiento de la madre.
el segundo cuando ha habido inseminación artificial sin consentimiento de la madre, y el tercero cuando el embarazo ha sido el resultado de un delito sexual cometido contra esa madre. La Corte no habla de cuáles delitos sexuales, pero se entiende que son los que figuran en el Código, que se dividen en violación y en abuso. Las violaciones son 4, solamente existen 4. Acceso carnal o acto sexual violentos y acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir. Los abusos son 5. Acceso carnal o acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir y acoso sexual. En todos estos casos, como digo, el preembrión se ha formado a través de un delito cometido contra esa madre. Luego, desde la ética es lo más racional, lo más natural, que esa madre tenga todo el derecho de abortar. Por último, la Corte habla de incesto, pero el incesto como causal de descriminalización del aborto. Pero el incesto tiene un problema. En mi concepto no debe figurar el incesto por varias razones. Uno, porque dentro de la teoría, dentro de la literatura, el incesto no figura dentro del aborto ético. 2, porque la Corte dice, en el incesto la mujer casi siempre ha sido sometida por el varón, por el pariente varón. Lo que quiere decir que ese sometimiento es una violencia sexual, causal que ya estaba en el anterior inciso. Dice la Corte Constitucional, o en veces la mujer ha sido abusada por el varón. Pues si ha sido abusada, estamos dentro de los delitos de abuso sexual, que es otra causal ya establecida por la Corte. Por otra parte, es decir, nos queda entonces una única posibilidad. La mujer en el incesto, para efectos de esta causal, la mujer en el incesto consistió en el acceso carnal o en el acto sexual. Es decir, se hizo con su voluntad. Si se hizo con su voluntad, quiere decir que ella incurrió también en el delito de incesto. Luego sería injusto premiarla, dejándola abortar por el hecho de que acaba de cometer un delito. El tercer punto, porque el tiempo nos apremia, es el del proyecto de ley que va a reformar los tipos penales de aborto. La Fiscalía General de la Nación está redactando un proyecto y aunque no se conoce, parte de la base de que se puede abortar sin cometer delito por fuera de los casos descriminalizados por la Corte Constitucional cuando el embarazo no pasa de los 3 meses, de las 12 semanas. Es decir, el proyecto acoge la teoría del principio del ser humano, la teoría de la formación del sistema nervioso central, porque como les decía, es en este momento en donde el nuevo ser tiene afectos, desafectos, odios, amores y todo lo demás. Yo pienso que el proyecto de la Fiscalía de todas maneras está corto porque debería descriminalizarse el aborto en todos los casos, aún en los casos descriminalizados por la Corte y en los casos proyectados por la Fiscalía. ¿Por qué? Realmente el controlar socialmente a la mujer con normas de intimidación, de amenaza, de miedo, eso le quita su dignidad. Y le quita su dignidad al niño si nace contra la voluntad de la propia madre. La verdad, pienso, la mujer solamente adquirirá libertad el día que comprenda que las leyes de la República no pueden controlarle su cuerpo con el cual puede hacer lo que a bien tenga. Con esto termino mi charla. Muchas gracias.